Ángeles y demonios, por Dan Brown. Capítulo 25. Materiales peligrosos. 50 metros bajo tierra. Victoria Vetra se tambaleó y a punto estuvo de caer sobre el escáner de retina. Landon se apresuró a ayudarla y la sostuvo. En el suelo, a sus pies, el globo ocular de su padre le devolvía la mirada. Sintió que le faltaba el aire. Le han arrancado el ojo. Todo empezó a darle vueltas. Kohler estaba detrás de ella sin dejar de hablar. Landon guió los movimientos de Victoria. Como en un sueño, la ayudó a aplicar el ojo contra el escáner de retina. El mecanismo emitió un pitido. La puerta se abrió. A pesar incluso del terror que el ojo de su padre había infundido en su alma, Victoria supo que dentro la esperaba un nuevo horror. Cuando su borrosa mirada se posó en la habitación, confirmó el siguiente episodio de la pesadilla. Ante ella, la solitaria columna de recarga se hallaba vacía. El contenedor ya no estaba. Le habían arrancado el ojo a su padre para robarlo. Las implicaciones acudieron a su cabeza con demasiada rapidez para poder asimilarlas. Todo había salido al revés. La muestra que debía probar que la antimateria era una fuente de energía segura y viable había sido robada. Pero si nadie sabía que esa muestra existía. La realidad, sin embargo, era innegable. Alguien lo había descubierto. Victoria era incapaz de imaginar quién. Ni siquiera Kohler, de quien se decía que sabía todo lo que sucedía en el CERN, tenía idea alguna acerca del proyecto. Su padre estaba muerto, asesinado por su genio. Mientras el dolor mortificaba su corazón, un nuevo sentimiento invadió la conciencia de la joven. Y este era mucho peor, abrumador, desgarrador. Era la culpa, una culpa incontrolable, implacable. Sabía que había sido ella quien había convencido a su padre para que crearan la muestra. Él había accedido a regañadientes, y lo habían asesinado por ello. 1/4 de gramo. Como cualquier tecnología, el fuego, la pólvora, el motor de combustión, en las manos equivocadas, la antimateria podía ser mortífera. Mucho. La antimateria es un arma letal, potente e imparable. Una vez extraído de la plataforma de recarga del CERN, el contenedor iniciaría su inexorable cuenta atrás. Era un tren fuera de control. Y cuando el tiempo se agotara... Una luz cegadora, el estruendo de un trueno, incineración espontánea. Solo el destello y un cráter vacío. Un enorme cráter vacío. La idea de que alguien utilizara el genio de su padre como herramienta de destrucción era como un veneno en su sangre. La antimateria era el arma terrorista definitiva. No tenía partes metálicas que activaran detectores, rastro químico que los perros pudieran olfatear, ni detonador que desactivar si las autoridades localizaban el contenedor. La cuenta atrás había empezado. Landon no sabía qué hacer. Tomó su pañuelo y cubrió con él el globo ocular de Leonardo Vetra. Victoria estaba de pie en la entrada del vacío almacén de materiales peligrosos, con la expresión deformada por el dolor y el pánico. Instintivamente el profesor se acercó de nuevo a ella, pero Kohler intervino. «¿Señor Landon?» El rostro del director no mostraba expresión alguna. Llevó a Landon a donde ella no pudiera oírlos. Él lo siguió a regañadientes, dejando a Victoria sola. «Usted es el especialista», susurró Kohler. «Quiero saber qué pretenden hacer con la antimateria esos bastardos de los Illuminati». El profesor intentó aclarar sus pensamientos. A pesar de la locura que lo rodeaba, su primera reacción fue lógica. Rechazo académico. Kohler seguía haciendo suposiciones imposibles. «Sigo pensando que los Illuminati desaparecieron, señor Kohler. El culpable de este crimen podría ser cualquiera. Quizá incluso otro empleado del CERN que descubrió el proyecto del señor Vetra y pensó que era demasiado peligroso». El otro se quedó estupefacto. «¿Cree usted que se trata de un crimen de conciencia, señor Landon? Eso es absurdo. Quienquiera que haya asesinado a Leonardo quería una cosa, la muestra de antimateria, y sin duda planea hacer algo con ella». «¿Se refiere usted a un terrorista?» «Efectivamente. Pero los Illuminati no eran terroristas. Eso dígaselo a Leonardo Vetra». Landon pensó que no le faltaba razón. Efectivamente, a Leonardo Vetra le habían grabado el símbolo de los Illuminati en el cuerpo. ¿De dónde lo habrían sacado?
El emblema secreto parecía un engaño demasiado complejo para desviar las sospechas hacia otra parte. Debía de haber otra explicación. De nuevo se obligó a considerar lo improbable. Si los Illuminati todavía estuvieran en activo y efectivamente hubieran robado la antimateria, ¿cuáles serían sus intenciones? ¿Cuál sería su objetivo? Una respuesta acudió de inmediato a su mente, pero Landon la rechazó con la misma rapidez. Cierto, la hermandad tenía un enemigo claro, pero un ataque a gran escala contra ese enemigo resultaba inconcebible. Estaba completamente fuera de lugar. Sí, los Illuminati habían asesinado a gente, pero se trataba de individuos cuidadosamente elegidos. La destrucción en masa, en cambio, parecía algo exagerado. Aunque claro, también era cierto que habría una majestuosa elocuencia en el uso de la antimateria, el máximo logro científico para exterminar. Se negó a aceptar ese pensamiento ridículo. Hay otra explicación lógica aparte del terrorismo, declaró de pronto. Kohler se le quedó mirando a la espera. Landon intentó ordenar sus pensamientos. Los Illuminati siempre habían poseído un tremendo poder financiero. Controlaban bancos, atesoraban lingotes de oro. Se rumoreaba incluso que tenían en su poder la joya más valiosa del mundo, el diamante de los Illuminati, un diamante perfecto de enormes proporciones. El dinero, dijo Landon. Puede que hayan robado la antimateria para obtener un beneficio económico. El director lo miró con incredulidad. ¿Beneficio económico? ¿Dónde puede uno vender una gota de antimateria? La muestra no, rebatió Landon. Me refiero a la tecnología. La tecnología de la antimateria debe valer una fortuna. Quizá alguien robó la muestra para analizarla y aplicar la ingeniería inversa. ¿Espionaje industrial? Pero si las baterías de ese contenedor solo tienen 24 horas de vida, los investigadores perecerían antes de llegar a descubrir nada. Podrían recargarlo antes de que explotara. Podrían construir un podio de recarga compatible como los que hay en el CERN. ¿En 24 horas? Lo cuestionó Kohler. Aunque hubieran robado el diagrama, se tardarían meses en construir un cargador como ese, no horas. Tiene razón, dijo Victoria con voz frágil. Los dos hombres se volvieron. La joven se acercó a ellos con paso tan vacilante como sus palabras. Tiene razón. Mediante ingeniería inversa nadie podría fabricar un cargador a tiempo. Solo la interfaz les llevaría semanas. Filtros de flujo, servomecanismos, aleaciones de condicionamiento de energía, todo calibrado para el grado específico de energía del lugar en el que se encuentre. Landon frunció el entrecejo. Lo había entendido. Una trampa de antimateria no era algo que uno pudiera simplemente enchufar a la pared. Una vez fuera del CERN, el contenedor era un viaje de 24 horas, únicamente de ida, directo a la destrucción, lo que arrojaba una única y preocupante conclusión. Tenemos que llamar a la Interpol, propuso Victoria. Su voz le parecía distante incluso a ella misma. Tenemos que llamar a las autoridades competentes inmediatamente. Kohler negó con la cabeza. Ni hablar. Las palabras desconcertaron a la chica. ¿No? ¿Cómo que no? Tu padre y tú me han colocado en una posición muy difícil. Director, necesitamos ayuda. Tenemos que encontrar esa trampa y traerla de vuelta antes de que pueda hacer daño a alguien. Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad ahora es pensar, dijo Kohler, endureciendo el tono. Esta situación podría tener más repercusiones muy serias para el CERN. ¿Le preocupa la reputación del CERN? ¿Sabe lo que ese contenedor podría provocar en un área urbana? El radio de su explosión es de 1 kilómetro, 9 manzanas. Quizá tu padre y tú deberían haber tenido eso en cuenta antes de crear la muestra. Victoria acusó el golpe. Pero tomamos precauciones. Parece que no fueron suficientes. Nadie conocía la existencia de la antimateria. Obviamente Victoria era consciente de lo absurdo que esa afirmación era. Estaba claro que alguien sí conocía su existencia. Alguien lo había descubierto. Ella no se lo había contado a nadie, así que solo había dos explicaciones posibles. O bien Leonardo se lo había confiado a alguien sin decírselo a ella, lo cual no tenía sentido porque había sido precisamente él quien había propuesto jurar que guardarían el secreto, o alguien había estado espiándolos.
¿Habían pinchado sus teléfonos móviles, quizás? Victoria y su padre habían hablado algunas veces mientras ella estaba de viaje. ¿Habían comentado algo sobre la antimateria? Era posible. También estaban los emails, pero habían sido discretos, ¿no? El sistema de seguridad del CERN los habían espiado sin que se dieran cuenta. Sabía que todo eso ya daba igual, lo hecho estaba. Su padre estaba muerto. Ese pensamiento la puso en marcha. Sacó su teléfono móvil del bolsillo de sus pantalones cortos. Kohler se aproximó a ella deprisa, tosiendo violentamente y con rabia en los ojos. ¿A quién estás llamando? A la centralita del CERN. Ellos pueden ponernos con la Interpol. ¡Piensa! Exclamó Kohler, deteniéndose delante de ella. ¿De verdad eres tan ingenua? El contenedor podría estar en cualquier lugar. Ninguna agencia de inteligencia del mundo podría movilizarse a tiempo. ¿Entonces sugiere que no hagamos nada? Victoria sentía remordimientos por enfrentarse a un hombre de salud tan delicada, pero lo cierto era que en esos momentos le costaba reconocer al director. Actuemos con inteligencia, dijo Kohler. No arriesguemos la reputación del CERN involucrando a autoridades que no pueden hacer nada. Todavía no, no sin antes pensar. La joven sabía que el argumento tenía cierta lógica, pero también que la lógica por definición estaba privada de responsabilidad moral. La vida de su padre, en cambio, se regía por la responsabilidad moral. Ciencia prudente, sensatez, fe en la bondad inherente al ser humano. Victoria también creía en esas cosas, pero lo hacía en términos de karma. Se apartó de Kohler y abrió su teléfono. «No puedes hacer eso», dijo él. «Trate de detenerme». Él no se movió. Un instante después Victoria se dio cuenta de por qué. A 50 metros bajo tierra su teléfono móvil no tenía cobertura. Furiosa, se dirigió al ascensor. Capítulo 26. El Hassassin había llegado al final del túnel de piedra. La antorcha todavía ardía, y el humo se mezclaba con el olor a humedad y el aire viciado. Lo rodeaba el silencio. La puerta de hierro que tenía ante sí parecía tan antigua como el mismo túnel, herrumbrosa pero aún resistente. Aguardó en la oscuridad, confiado. Ya casi era la hora. Janos le había prometido que alguien le abriría la puerta desde dentro. El Hassassin estaba maravillado ante semejante acto de traición. Habría esperado toda la noche frente a la puerta para llevar a cabo su tarea, pero sabía que no sería necesario. Los hombres para los que trabajaba eran eficaces. Unos minutos después, exactamente a la hora acordada, se oyó el repiqueteo metálico de unas gruesas llaves al otro lado de la puerta. Luego el roce del metal a medida que las múltiples cerraduras se iban abriendo. Los pestillos chirriaban como si no hubieran sido utilizados desde hacía siglos. Finalmente los tres quedaron abiertos. Entonces se hizo el silencio. Tal y como le habían indicado que hiciera, el Hassassin esperó pacientemente 5 minutos. Le bullía la sangre. Luego empujó y la gran puerta se abrió. Capítulo 27. No voy a permitirlo, Victoria. A Kohler le costaba respirar, e iba a peor a medida que el ascensor de materiales peligrosos subía. Ella le cerró el paso. Necesitaba encontrar un refugio, algo familiar en ese lugar que ya no sentía como suyo, pero sabía que eso no era posible. Debía tragarse el dolor y actuar. He de conseguir un teléfono. Robert Landon estaba a su lado en silencio. La chica había renunciado a averiguar quién era ese hombre. ¿Un especialista? ¿Podría haber sido Kohler menos específico? El señor Landon puede ayudarnos a encontrar al asesino de tu padre. Pero hasta ahora el estadounidense no había sido de ninguna ayuda. Su cordialidad y amabilidad parecían sinceras, pero estaba claro que ocultaba algo. Ambos lo hacían. Kohler volvió a encararse con ella. Como director del CERN tengo una responsabilidad para que el futuro de la ciencia, si conviertes esto en un incidente internacional y el CERN sufre, ¿el futuro de la ciencia? Victoria se volvió hacia él. ¿De verdad espera eludir la responsabilidad del CERN, negándose a admitir que la antimateria proviene de aquí? ¿Acaso piensa ignorar las vidas que hemos puesto en peligro? Nosotros no, replicó Kohler. Tú, tu padre y tú. Ella apartó la mirada. En cuanto a lo de poner vidas en peligro,
continuó el director. Es precisamente de la vida de lo que te estoy hablando. ¿Eres consciente de que la tecnología de la antimateria tiene enormes implicaciones para la vida en este planeta? Si el CERN va a la bancarrota, destruido por el escándalo, todo el mundo pierde. El futuro de la humanidad está en lugares como este, en científicos como tu padre y tú que trabajan para resolver los problemas del mañana. Victoria ya había oído antes del discurso de Kohler sobre la importancia de la ciencia y nunca se lo había tragado. La misma ciencia había causado la mitad de los problemas que intentaba resolver. El progreso era el gran mal de la madre tierra. El avance científico comporta riesgos, argumentó Kohler. Siempre ha sido así. Los programas espaciales, la investigación genética, la medicina, en todos los ámbitos se cometen errores. Pero la ciencia tiene que sobrevivir a sus propias meteduras de pata por el bien de todos. A Victoria no dejaba de sorprenderle la habilidad del director para sopesar cuestiones morales con objetividad científica. Su intelecto parecía haberse originado tras un gélido divorcio de su espíritu. ¿De verdad cree que el papel del CERN es tan fundamental para el futuro de la humanidad que deberíamos ser inmunes a toda responsabilidad moral? No me hables de cuestiones morales. Tú cruzaste la línea cuando creaste esa muestra, poniendo en peligro estas instalaciones. Estoy intentando proteger no solo el empleo de los 3000 científicos que trabajan aquí, sino también la reputación de Leonardo. Piensa en él. Un hombre como tu padre no merece ser recordado como el creador de un arma de destrucción masiva. Ella sintió que el dardo de Kohler tocaba nervio. Yo convencí a mi padre para que creara la muestra. La culpa es mía. Cuando la puerta se abrió, Kohler todavía seguía hablando. Victoria salió del ascensor, sacó su teléfono y volvió a intentarlo. Seguía sin tener cobertura. Maldita sea. Se dirigió hacia la puerta. «Detente, Victoria», dijo el director con voz asmática, acelerando hacia ella. «Espera un momento, tenemos que hablar. Basta di parlare. Piensa en tu padre», la instó Kohler. «¿Qué habría hecho él?» Ella siguió adelante. No he sido del todo honesto contigo, Victoria». La joven aflojó el paso. «No sé en qué estaba pensando», dijo Kohler. «Solo intentaba protegerte. Dime qué es lo que quieres. Debemos trabajar juntos». Victoria se detuvo en medio del laboratorio, pero no se volvió. «Quiero encontrar la antimateria, y quiero saber quién ha matado a mi padre», dijo y permaneció inmóvil. Kohler suspiró. «Victoria, ya sabemos quién ha asesinado a tu padre, lo siento mucho». Ahora sí se volvió. «¿Cómo dice?» «No sabía cómo decírtelo. Es difícil. ¿Sabe quién ha asesinado a mi padre?» «Lo tenemos bastante claro, sí. El asesino ha dejado algo así como una tarjeta de visita. Por eso he llamado al señor Landon. El grupo que reclama la autoría es su especialidad». «¿El grupo? ¿Se trata de un grupo terrorista?» «Victoria, han robado 1/4 de gramo de antimateria». Ella miró a Robert Landon de pie al otro lado del laboratorio. Todas las piezas empezaban a encajar. Eso explica en parte el secretismo. Le sorprendía no haberse dado cuenta antes. Así pues, Kohler sí había llamado a las autoridades. A la autoridad. Ahora parecía obvio. Landon era estadounidense, pulcro, conservador, claramente muy sagaz. ¿Quién iba a ser sino? Victoria debería haberlo adivinado desde el principio. Con renovadas esperanzas se volvió hacia él. «Señor Landon, quiero saber quién ha matado a mi padre, y quiero saber también si su agencia puede encontrar la antimateria». Él parecía confundido. «¿Mi agencia?» «Imagino que pertenece usted al Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, ¿no es así?» «Pues... en realidad no. El señor Landon es profesor de simbología religiosa en la Universidad de Harvard». Terció Kohler. Victoria se sintió como si le hubieran echado un jarro de agua fría. «¿Un profesor de arte? Es especialista en simbología». Suspiró el director. «Victoria, creemos que tu padre ha sido asesinado por una secta satánica». La joven oyó las palabras, pero su mente fue incapaz de procesarlas. Una secta satánica.
El grupo que reclama la autoría se llaman a sí mismos Illuminati. Ella miró a Kohler y luego a Landon, preguntándose si se trataba de una especie de broma perversa. ¿Illuminati?, inquirió. ¿Como los Illuminati de Baviera? Kohler se quedó atónito. ¿Has oído hablar de ellos? Victoria sintió que diversas lágrimas de frustración empezaban a recorrer sus mejillas. Los Illuminati de Baviera, el nuevo orden mundial, el juego de ordenador de Steve Jackson. La mitad de los técnicos del lugar juegan a él por Internet. Su voz se quebró. Pero no entiendo. Confuso, Kohler se volvió hacia Landon. El profesor asintió. Es un juego muy popular. La antigua hermandad se hace con el poder del mundo entero, en parte histórico. No sabía que en Europa también lo conocieran. Victoria no entendía nada. ¿De qué carajos están hablando? ¿Los Illuminati? Es un juego de ordenador. Victoria, dijo Kohler, los Illuminati son quienes han reclamado la autoría del asesinato de tu padre. Ella hizo acopio de toda la fortaleza de que fue capaz para no derramar más lágrimas. Se obligó a concentrarse y evaluar la situación de un modo racional, pero cuanto más se esforzaba, menos la comprendía. Su padre había sido asesinado. En el sistema de seguridad del CERN se había abierto una importante brecha. En algún lugar había una bomba en plena cuenta atrás de cuya existencia ella era responsable. En el sistema de seguridad del CERN se había abierto una importante brecha. En algún lugar había una bomba en plena cuenta atrás de cuya existencia ella era responsable. Y el director había llamado a un profesor de arte para que los ayudara a encontrar una mítica fraternidad satánica. De repente se sintió completamente sola. Extrajo un fax arrugado de su bolsillo y se lo entregó. Victoria se tambaleó horrorizada al ver la imagen. Lo han marcado, dijo Kohler. Han marcado su maldito pecho. Capítulo 28. La secretaria Sylvie Baudelot estaba de los nervios. No dejaba de dar vueltas por el despacho vacío del director. ¿Dónde diablos está? ¿Qué puedo hacer? Había sido un día extraño. Cierto era que a las órdenes de Maximilian Kohler cualquier día podría hacerlo, pero ese día Kohler parecía comportarse de un modo especialmente raro. Encuéntrame a Leonardo Vetra, le había pedido él nada más llegar Sylvie por la mañana. Obedientemente la secretaria había intentado contactar con Vetra a través del buscapersonas, el teléfono y el correo electrónico. Nada. Enfurruñado, Kohler había decidido entonces ir personalmente en su búsqueda. Al regresar unas pocas horas después su aspecto era lamentable. Nunca solía ser bueno, pero ahora era todavía peor. Se había encerrado en su despacho y ella lo había oído usar el ordenador, el fax y hablar por teléfono. Luego había vuelto a salir, y desde entonces no lo había visto más. Al principio Sylvie había decidido ignorar los arrebatos de lo que parecía otro drama kohleriano más, pero había empezado a preocuparse cuando el director del CERN no había regresado a tiempo para sus inyecciones diarias. La condición física del hombre requería tratamiento regular, y cuando decidía atentar a la suerte, el resultado era terrible. Shock respiratorio, ataques de tos y carreras del personal de enfermería. A veces Sylvie pensaba que Maximilian Kohler tenía tendencias suicidas. Había considerado enviarle un mensaje recordándoselo, pero sabía que la caridad era algo que el orgullo de su jefe despreciaba. La semana anterior se había puesto tan furioso con un científico visitante que le había mostrado excesiva compasión que se puso en pie y le arrojó una tablilla sujetapapeles a la cabeza. El rey Kohler podía ser sorprendentemente ágil cuando estaba enojado. En ese momento, sin embargo, la preocupación de Sylvie por la salud del director había quedado en segundo plano, y se había visto reemplazada por un dilema mucho más apremiante. La operadora de la centralita del CERN había llamado hacía 5 minutos, diciendo que había una llamada urgente para Kohler. No puede ponerse, había respondido Sylvie. Y entonces la operadora le había informado de quién llamaba. La secretaria había soltado una carcajada. «Estás de broma, ¿verdad?». Escuchó la respuesta con incredulidad. «Y el identificador de llamadas confirma...». Sylvie frunció el entrecejo. «Ya veo, está bien. Puedes preguntar qué...». «No, está bien. Dile que espere. Localizaré al director inmediatamente». «Sí, entiendo. Me daré prisa». Pero Sylvie no había podido encontrar al director.
Lo había llamado al teléfono móvil 3 veces y siempre había oído el mismo mensaje. El móvil al que llama está fuera de cobertura. ¿Fuera de cobertura? ¿A dónde había ido? De modo que le había enviado un mensaje al buscapersonas. 2 veces, sin respuesta. Eso no era propio de él. Le había enviado incluso un correo electrónico a su ordenador móvil. Nada. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. ¡Ay, qué puedo hacer!, se preguntaba ahora. Aparte de buscarlo personalmente por las instalaciones del CERN, Sylvie sabía que solo había otro modo de llamar la atención del director. No le haría mucha gracia, pero el hombre que estaba al teléfono no era alguien a quien Kohler debiera hacer esperar. Ni tampoco parecía estar de humor para que le dijeran que el director no podía ponerse en la línea. Sorprendida por su atrevimiento, tomó una decisión. Entró en el despacho de Kohler y se dirigió a la caja metálica que había en la pared detrás de su escritorio. Abrió la tapa y examinó los controles hasta que encontró el botón correcto. Entonces, respiró profundamente y tomó el micrófono. Capítulo 29. Victoria no recordaba cómo habían llegado al ascensor principal, pero el caso era que allí estaban, subiendo. Podía oír la dificultosa respiración de Kohler a su espalda, y la mirada de preocupación de Landon la atravesaba como si fuera un fantasma. Él le había tomado el fax de las manos y se lo había metido en el bolsillo de la americana, pero ella todavía tenía la imagen grabada en la memoria. Mientras el ascensor subía, el mundo de la joven quedó envuelto en la oscuridad. Buscó a su padre en su mente. Por un momento, en el oasis de la memoria, Victoria volvió a estar con él. Tenía 9 años y rodaba bajo el cielo suizo por las colinas repletas de Edelweiss. «¡Papá! ¡Papá!». Leonardo Vetra se reía a su lado radiante. «¿Qué sucede, ángel mío?». «Papá», dijo ella entre risas, acurrucándose junto a él. «Pregúntame qué es la materia». «¿Pero por qué quieres que te lo pregunte?». «Tú pregúntamelo». Él se encogió de hombros. «¿Qué es la materia?». Ella empezó a reír. «¿Qué es la materia? Todo es materia. Las rocas, los árboles, los átomos, incluso las hormigas. Todo es materia». Él se rió. «Mi pequeña Einstein». Victoria frunció el entrecejo. «Lleva un peinado ridículo. He visto su fotografía. Pero es muy inteligente. Ya te he contado lo que demostró, ¿verdad?». Ella abrió mucho los ojos. «Papá, no, me lo prometiste». «Nada de matemáticas. Ya te lo he dicho, las odio». «Me alegro de que las odies, porque a las chicas ni siquiera se les permite estudiar matemáticas». Victoria se detuvo de golpe. «¿No?». «Por supuesto que no. Todo el mundo lo sabe. Las niñas juegan con muñecas, los chicos estudian matemáticas. Las chicas no. A mí ni siquiera me está permitido hablar de matemáticas con las chicas». «¿Cómo? Pero no es justo». «Las reglas son las reglas. Nada de matemáticas para las niñas». Victoria parecía horrorizada. «Pero las muñecas son aburridas». «Lo siento», se excusó su padre. «Podría hablarte de matemáticas, pero si me atraparan». Miró nerviosamente a un lado y a otro de las colinas. Ella siguió su mirada. «Bueno», susurró. «Entonces hazlo en voz baja». El traqueteo del ascensor la sobresaltó. Victoria abrió los ojos. Ya no estaba su padre. La realidad la envolvía de nuevo con su garra helada. Miró a Landon. Sentía la preocupación de su mirada como la calidez de un ángel de la guarda, sobre todo en comparación con la frialdad de Kohler. Un pensamiento empezó a tomar cuerpo en su mente con implacable fuerza. ¿Dónde está la antimateria? En breve, conocería la aterradora respuesta. Capítulo 30. «Maximilian Kohler, por favor, póngase en contacto con su oficina cuanto antes». Landon se quedó momentáneamente cegado por los rayos del sol cuando se abrieron las puertas del ascensor. Antes de que el eco del anuncio del intercomunicador se desvaneciera, todos los aparatos electrónicos de la silla de ruedas de Kohler empezaron a emitir pitidos y zumbidos. El buscapersonas, el teléfono, el correo electrónico. Kohler se quedó mirando las luces parpadeantes con perplejidad. Al regresar a la superficie, el director volvía a tener cobertura. «Director Kohler, por favor, póngase en contacto con su oficina». Al oír su nombre por megafonía, Kohler pareció sobresaltarse. Levantó la mirada.
El enojo que sentía se vio rápidamente sustituido por la preocupación. Sus ojos se cruzaron con los de Landon y luego con los de Victoria. Los tres se quedaron un momento inmóviles, como si toda la tensión entre ellos se hubiera evaporado y hubiera sido reemplazada por la aprensión. Kohler tomó el teléfono móvil del reposabrazos de la silla, marcó el número de su extensión y reprimió otro ataque de tos. Victoria y Landon permanecieron a la espera. «Soy el director Kohler», resolló. Sí, estaba bajo tierra, sin cobertura. Escuchó un momento y luego abrió unos ojos como platos. ¿Quién? Sí, pásemelo. Hubo una pausa. ¿Hola? Soy Maximilian Kohler, director del CERN. ¿Con quién hablo? Victoria y Landon observaban en silencio al hombre mientras éste escuchaba. No es prudente que hablemos de esto por teléfono, dijo finalmente Kohler. Será mejor que vaya inmediatamente. Volvió a toser. Recójanme en el aeropuerto Leonardo da Vinci dentro de 40 minutos. Respiraba cada vez con más dificultad. Fue presa de otro ataque de tos y apenas pudo pronunciar las últimas palabras. Localicen el contenedor cuanto antes. Luego colgó. Victoria se acercó corriendo a él, pero Kohler ya no podía hablar. Landon observó entonces cómo ella tomaba su teléfono móvil y avisaba a la enfermería del CERN. El profesor se sentía como un barco cerca de una tormenta, zarandeado pero distante. Recójanme en el aeropuerto Leonardo da Vinci. Las palabras de Kohler resonaban en su mente. De repente las inciertas sombras que habían embotado la mente de Landon durante toda la mañana se solidificaron hasta formar una vívida imagen. Mientras permanecía allí de pie, presa de la confusión, sintió que una puerta se abría en su interior, como si estuviera a punto de atravesar una especie de umbral místico. El ambigrama, el sacerdote científico asesinado, la antimateria, y ahora, el objetivo. El aeropuerto Leonardo da Vinci solo podía significar una cosa. En un momento de lucidez, Landon supo que acababa de cruzar al otro lado. Se había vuelto creyente. 5 kilotones. Hágase la luz. 2 sanitarios con bata blanca aparecieron corriendo por el vestíbulo. Se arrodillaron junto a Kohler y le aplicaron una máscara de oxígeno. Unos científicos que pasaban por su lado se detuvieron y se acercaron. El director respiró profundamente un par de veces y luego apartó la máscara. Todavía jadeante, levantó la mirada hacia Victoria y Landon. «Roma», dijo. «¿Roma?», preguntó la joven. «¿La antimateria está en Roma? ¿Quién ha llamado?» Kohler tenía el rostro crispado y los ojos llorosos. «La guardia». Se asfixió antes de terminar la frase y los sanitarios volvieron a aplicarle la máscara. Mientras se preparaban para llevárselo, Kohler extendió la mano y agarró el brazo de Landon. «Vaya usted», dijo entre resuellos bajo la máscara. «Vaya y llámeme». Luego los sanitarios se lo llevaron. Victoria se le quedó mirando, arrodillada en el suelo. Acto seguido se volvió hacia Landon. «¿Roma? ¿Pero qué ha querido decir con lo de la guardia?» Landon le puso una mano en el hombro y casi en un susurro dijo: «La guardia suiza. Los centinelas de la Ciudad del Vaticano».